Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal. Esto es Diálogo Abierto aquí en la señal de Grupo Fórmula, la primera cadena nacional, radio, televisión, internet y redes sociales para toda la República Mexicana esta noche de sábado 3 de julio a través del 157 de Sky, el 121 de Easy, el 153 de Megacable, el 161 de Total Play y el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá, a través de Telefórmula Estados Unidos, en las cadenas Xfinity Latino y Latino View, y claro, en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Como todos los sábados, me da muchísimo gusto compartir este espacio con Carlos Sandoval. Hola, Carlos. ¿Qué tal, mi estimado Memo? Qué gusto saludarte aquí en este sábado, a mi buen amigo Felipe, y aquí estamos, el equipo de producción y a todos. Gusto saludarlos. Felipe Gaitán. Memo, Carlos, auditorio, muy buenas tardes este sábado. Pues sí, y a darle porque aunque sea sábado hay mucho que comentar y aunque todas las semanas decimos que hay temas polémicos, se surgen circunstancias, nos vamos a referir a las muy polémicas y muy lamentables declaraciones del subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, en un programa llamado El Chamuco, en el cual pues dice textualmente, aunque luego lo ha querido negar o lo ha querido cambiar, pues que se refirió a los papás de los niños con cáncer que no han tenido el surtido oportuno y eficiente de medicamentos oncológicos, pues que forman parte de una red internacional de la derecha que tiene como objetivo dar un golpe de Estado en México. Más allá de lo fantasioso de la declaración, de la falta de argumentos, y lo vimos con las marchas y las manifestaciones que se dieron en muchas partes del país y que son mucho más de 20, como él dice, y qué bueno, porque ojalá y hubiera menos niños con cáncer. Pero también hemos tenido la oportunidad de ver los casos que han reportado muy diversos medios, entre ellos Grupo Fórmula, de la verdad una circunstancia que es dramática, es trágica, y que faltó la empatía, faltó la humildad y faltó la autocrítica para reconocer que hay un problema de desabasto provocado por la ineficiencia del gobierno, pero particularmente por Hugo López-Gatell. Y lo que es terrible es que un funcionario público de ese nivel tenga este tipo de expresiones y que después de ello no renuncie. Poco después, el presidente de la República en una mañanera se deslindó totalmente de lo dicho por López-Gatell, si bien evitó hablar particularmente de eso. Él sí, por su lado, se puso pues, un poco de lado de los papás, reconoció el desabasto, le corrigió la plana a su subalterno, pero la verdad es que este tipo de cosas nos dejan una sensación de vacío, de tristeza, hay que decirlo así, porque pues el gobierno está para servirle a la gente, no para enfrentarla, no para calificarla y no para inventar conspiraciones que además no tienen ningún sentido ni ninguna base. Empiezo contigo, Felipe. Sí, Memo, Carlos, desafortunadas estas declaraciones del subsecretario, que no han sido las únicas, se han dado a lo largo desde que inició la pandemia y previo a la pandemia ya se habían dado estas manifestaciones de los padres de familia que habían protestado en el aeropuerto y en aquel entonces el secretario Alcocer, que ahora no aparece por ningún lado, pues, digamos, está como invisible, y en aquel entonces los padres de familia señalaban la falta de medicamentos oncológicos para sus niños y vimos todo el tema del castigo que se dio en el tema de salud, por el tema de las guarderías, en el cuidado de las mujeres, el tema de los tratamientos oncológicos para mujeres, para niños, el surtir los medicamentos en los hospitales, y la narrativa era de que se iba a optimizar, que había una lógica de un acaparamiento y corrupción por parte de farmacéuticas. Y en aquel entonces, bueno, esta narrativa parecía tener sentido porque no sabíamos lo que había atrás de esto. Pasa el tiempo y ahora esta narrativa no se sostiene. Los proveedores ahí están. El tema de la ONU, que tanto se ha manoseado, tampoco ha resultado eficaz. Y resulta que frente a los errores que ha tenido la Cuarta T, sobre todo los funcionarios encargados del tema de salud o social, ponle el nombre que quieras, nunca han reconocido un error. Más bien siempre es la amenaza del otro, del extranjero. Es una narrativa siempre que les funciona y les funcionaba hasta hace poco. Porque una cosa es pensar que puede haber un golpeteo político externo, pero otra cosa es echarle la culpa a las víctimas,
a los enfermos de que son ellos los causantes por su enfermedad de un golpe de Estado. Entonces, y no sé si se habrán fijado que en la semana aparecieron bastantes en las redes sociales tratando de matizar lo que decía el subsecretario, que querían decir lo que dijo y lo que no dijo, es decir, dijo lo que dijo y no dijo lo que no dijo, jugando con sus propias palabras, ¿no? Y en ese sentido, López-Gatell se ha desmarcado pensando que estas narrativas se le van a comprar, pero el presidente, como tú bien lo señalas, Memo, toma una distancia respecto a esto. Lo más preocupante no es que se haya dicho que se haya hecho en un programa de televisión, se dijo en un canal del Estado. Eso también hay que señalarlo y que lo dijo un funcionario encargado del tema de la prevención de salud. O sea, yo puedo decir y me pueden cuestionar y me pueden criticar. Y es más, aquí mismo en este espacio lo podemos discutir, pero cuando se utiliza un espacio del Estado, hay un compromiso y hay una responsabilidad. Primero como funcionario y segundo como parte del Estado mismo. Desafortunadas las declaraciones, no serán las últimas, porque después veremos más adelante. Mira, yo lo que creo particularmente con lo que dices es que a López-Gatell ya se le subió el poder, se le subió la exposición, no tiene la capacidad para controlarlo. Entiendo el desgasto que pueda tener como funcionario público y la responsabilidad enorme que tiene, pero como se dice coloquialmente, ya lo perdimos. Y nada más recordar que PISA tenía una planta aquí en Coyoacán para productos oncológicos que la tuvo que cerrar porque el gobierno le dejó de comprar en esta narrativa de la corrupción. Pero es que las soluciones estaban ahí, estaban a la mano. Y si bien antes había desabasto, hoy es una tragedia. Carlos. Oye, Memo, nada más algo muy puntual. Si quieren desarmar la lógica de la conspiración, surtan los medicamentos y atiendan a la gente. Con eso lo desarmas. Tan sencillo como es. Carlos. Así es, Memo, Felipe, yo coincido mucho con este análisis que hace Felipe. Obviamente es muy triste y yo me uno a todos los padres que tienen hijos con cáncer, que no han podido recibir sus medicamentos, y creo que debe ser algo desesperante. Yo la verdad no me gustaría estar en esos pantalones. Es gente que la verdad lucha, ven a sus pequeños, la verdad sin posibilidades de recuperarse por esta falta, que es una obligación del Estado. Y estas declaraciones de Hugo López-Gatell, creo que la verdad, y creo que lo dijiste bien, Memo, él ya se le subió, lo han empoderado de alguna manera, y yo creo que también es un error del jefe este empoderamiento, porque lo han hecho prácticamente un súper subsecretario, que la verdad pareciera que hace las cosas bien, pero en todo lo que ha participado lo ha hecho mal. O sea, es algo increíble cómo se ha mantenido. Yo creo que en otros casos, en otros países, él ya hubiera salido y yo creo que ya estaría hasta con un tema penal o legal. Bueno, y yo quiero creo, decirte que el jueves los papás ya lo demandaron penalmente. ¿Eh? Claro, yo los creo que papás debe de los haber, niños con cáncer ya lo demandaron Memo, penalmente. totalmente debe haber un seguimiento, porque esto que se está haciendo realmente es inhumano, sobre todo estas declaraciones, y sobre todo culpar a los padres o inventar esta narrativa de que son golpistas, son de la derecha. O sea, totalmente lo oímos y la verdad nos duele mucho en el alma el ver que un funcionario público que debería de ser un trabajador para todos los mexicanos, un solucionador de temas, se ha convertido realmente en una gente muy empoderada, muy prepotente y creyendo pues puede decir cosas o puede decir tonterías las que quiera. Y yo creo que ahí no lo podemos permitir como mexicanos. La verdad, qué bueno que realmente, bueno, la sociedad, las redes sociales, los mismos padres y obviamente los más interesados, los papás, pero todos debemos ser interesados, Memo, porque no sabes en qué momento puedas estar en esta misma situación. Y yo creo que Hugo López-Gatell debería de pedir ya una renuncia instantáneamente, ya No debe lo de va a hacer. hacerlo. Desafortunadamente no es un funcionario que necesitamos en México, y yo creo que ya es momento de que la gente, que la sociedad pida la renuncia y que salga. No, la renuncia se ha pedido y hay que decir que independientemente de lo fantasioso del argumento que no se sustenta en nada, esto es una grosería. Esto es una afrenta directa, como bien dijo Felipe, de un funcionario público que está para servir y que Claro. además nos demuestra y nos confirma que el peor enemigo de Hugo López-Gatell no somos los analistas, no son los medios, no son los papás de los niños con cáncer. Es él mismo en esta actitud prepotente, arrogante, sin la menor autocrítica y además tratando de tergiversar cosas que a todos nos quedan perfecta y muy claras. Lamentablemente, y esto hay que decirlo,
esto nunca se había visto antes en ningún gobierno, porque no estoy defendiendo a los anteriores, no estamos hablando de si había o no corrupción, por supuesto que la había, a grados, pero había una cierta sensibilidad de cosas que no se podían decir. Y hoy lo que estamos viendo es una afrenta directa a grupos tremendamente vulnerables que además nos hacen empatizar a todos por lo que significa el dolor de lo que están viviendo. Y yo creo que aunque no renuncie y aunque siga siendo el súper subsecretario, la posición de Hugo López-Gatell de frente a los mexicanos ha quedado totalmente en evidencia, y este que fue el gran rockstar del inicio de la pandemia, hoy no es más que un títere que se maneja él solo. Vamos a ir a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí a Diálogo Abierto, por supuesto, en la señal de Grupo Fórmula.